Pues muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este viernes mediodía, que ya es prácticamente el inicio oficial del fin de semana, en un momento pues que ha sido particularmente demandante para todos, porque son nuevas realidades que no nos había correspondido vivir. Y dentro de estas nuevas realidades hay que acudir siempre a los viejos consejos y hay que acudir siempre a las recomendaciones que nos han servido en situaciones que podríamos considerar ahora como de normalidad. Yo soy Mauricio Soriano, tengo más de 20 años trabajando para la industria de vinos y licores. Y siempre es importante hacer una cierta aclaración del por qué alguien que trabaja para la industria de vinos y licores se pone a hablar de cuestiones que tienen que ver con responsabilidad frente al consumo. La razón es muy clara. No obstante que mi remuneración personal, de la cual vive mi familia, tiene que ver con qué tan bien o mal nos va como empresa en el mercado. Es decir, qué tanto desarrollamos marcas de vinos y licores, qué tanto el consumidor las busca y al final del día, cuántas botellas más de vinos y licores vendemos y de eso depende, repito, mi ingreso, mi remuneración. Y por lo tanto podría ser un poco contradictorio que yo venga aquí a hablar con ustedes de que hay que consumir poco, que hay que consumir moderadamente y de plano que en algunas circunstancias, que en algunas ocasiones no hay que consumir absolutamente nada de alcohol. Esta aparente contradicción se resuelve muy fácilmente si nos salimos por un segundito de la industria de vinos y licores y nos vamos a cualquier otra industria. Por ejemplo, la industria de la aviación, tan golpeada en estos días. ¿Qué tanto le conviene a una aerolínea que, que uno de sus aviones repleto de pasajeros tenga un accidente en el cual esos pasajeros pierdan la vida y toda la tragedia y todo el drama que sigue a una situación como esta para todas las familias? Pues evidentemente a la aerolínea no le conviene la vinculación de su marca con esa tragedia. Igual diría de la industria automotriz, qué tanto le conviene a una determinada marca de automóviles que sus usuarios, sus consumidores, sus clientes terminen teniendo un accidente y perdiendo la vida y haciendo que otros terminen perdiendo la vida o terminen lastimados. Pues tampoco le conviene en absoluto. Me parece que todas las compañías de aviación y todas las compañías automotrices están pensando mejores maneras para evitar accidentes, mejorando sus herramientas, mejorando sus instrumentos, mejorando sus cinturones de seguridad, sus sistemas de frenado y todo esto que va a impedir que alguien se dañe con su producto. Pues es evidentemente lo que también tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos como industria de vinos y licores, y siempre que hago este tipo de conversaciones, omito mencionar las marcas de mi compañía por un tema de delicadeza, pero tenemos productos en la categoría de whisky escocés o whisky irlandés, coñac, tequila, por supuesto, mezcal, ron. Eh, lo que tenemos que hacer es, a través de comunicación corporativa y a través de comunicación de marca también, tenemos que decirle al consumidor cómo debe consumir y cuándo definitivamente no debe consumir. Consumir alcohol, como consumir cualquier otro producto, debe ser producto de una decisión personal, de una decisión libre. Respecto a este tema platicaremos un poquito después de la presión social, pero como decisión libre y responsable, el que consume alcohol debe consumirlo moderadamente
siempre que no esté en alguna de las causas de exclusión total de consumo de alcohol. Es decir, que el concepto de consumo responsable es un concepto que es consecuencia de un concepto anterior más importante, que es el de responsabilidad frente al consumo. ¿En qué situaciones un consumidor, en qué situaciones una persona definitivamente no debe consumir alcohol, pero ni una gota? Y quiero aquí resaltar y subrayar que mi remuneración, como decía hace un momento, depende de cuántas botellas de bebidas alcohólicas se vendan en el mercado, pero tengo la obligación, como decía también, de decir en qué circunstancias una persona no debe consumir alcohol en absoluto. La primera que se me viene a la cabeza es el caso de las mujeres embarazadas o que están amamantando a sus menores hijos. En esos casos, las mujeres no deben consumir ni una sola gota de alcohol. ¿Por qué? Desgraciadamente nos encontramos hace algunos años que trabajamos de una forma más intensiva este tema del consumo de embarazadas. Nos encontramos con que muchos médicos recomiendan a sus pacientes, muchos gineco-obstetras recomiendan a sus pacientes tomar poquito. Y aquí el contexto cultural, igual que ahorita, poquito y todos estos diminutivos, no tienen realmente una medida cierta. Poquito, ¿qué es poquito? Una gota, un trago, una botella durante el fin de semana. Y esto ha causado mucho daño en nuestra cultura. ¿Cuál es la consecuencia de que una mujer embarazada consuma alcohol? La consecuencia es que genera riesgos para su bebé. El riesgo más importante del cual en México no se habla mucho, aunque nosotros hemos impulsado incluso reformas para que el tema esté clarísimo en nuestra legislación, es el concepto del síndrome alcohólico fetal. Todos hemos escuchado alguna mamá que comenta, no, pues es que mi hijo tiene algún problema de sociabilidad o tiene un problema de aprendizaje en la escuela o tiene algún otro problema que no saben a qué atribuirlo, porque todos los análisis y todos los exámenes y todo lo que se le practica al niño resulta con resultados, resulta positivo, resulta que no refleja no revela ningún problema. Y el secreto está en que durante el embarazo mamá consumió alcohol. El alcohol sí pasa la placenta, como ustedes seguramente saben, es un filtro, pero no filtra al alcohol. Y entonces una mamá que consume alcohol le está dando de beber a un bebé que no tiene ninguna defensa, cuyo desarrollo es mínimo, particularmente en términos de la sustancia del alcohol. Cuando nos capacitaron a nosotros sobre estos temas para poder después transmitir estos mensajes, porque yo no soy gineco-obstetra, lo que nos explicaron en los casos más dramáticos es que cuando mamá embarazada llega al punto de la embriaguez, al día siguiente con la sintomatología normal de la resaca, pues tomará agua, se hidratará y después del mediodía probablemente se sienta mejor. Pero el bebé no tiene manera de expulsar el alcohol del líquido amniótico, Por lo tanto, la borrachera de mamá que duró una noche, al bebé le puede durar un número indeterminado de días. Este tipo de temas de los cuales hablo en este momento sirven, por supuesto, para la pandemia, aunque respecto del confinamiento en la pandemia hablaré un poco después, pero por supuesto esto también hay que tomarlo en consideración. Una mamá que está ahorita confinada, que desafortunadamente no tiene muchas cosas que hacer, que está un poquito estresadita, como lo estamos todos, y que se le ocurre que va a tomar poquito, por favor, que no tome de ninguna manera alcohol. ¿Cómo hacer llegar estos mensajes a la población? Bueno, pues hicimos en su momento una alianza con una asociación fantástica de ginecobstetras en toda la República para que los
médicos les dijeran, señora, nada de que un poquito ni tantito, ni una determinada categoría, sino pues tome vino tinto o tome cerveza, no, nada que pueda contener alcohol. Pero platicando con los creativos, con las personas, con los especialistas que hacen la publicidad para nuestras marcas, nos dimos cuenta que este mensaje tiene que pasar al público de una forma un poquito más creativa, menos dramática, un poquito más simpática, pero que sí lleve a una reflexión. Le voy a pedir a Jesus que nos corra, que me está ayudando amablemente desde el Centro Internacional de Operaciones Tecnológicas, que me ayude por favor a pasarnos un video que nosotros identificamos como el de mamás. Fue una campaña que requirió mucha creatividad. Aquí viene y después comentamos. Gracias, Jesus. Creo que tuvimos algún problema con el audio. De todos modos, todos estos videos están colgados en nuestras redes sociales, cuyos datos de identificación pasaremos al final. Pero aquí la idea es, todos los que hemos sido papás por primera vez, mamás por primera vez, tenemos casi una obsesión por proteger a nuestros hijos. No queremos que les dé el sol, no queremos que corran ningún riesgo, acolchonamos todas las áreas donde ellos se pueden mover para que no se lastimen, pero nunca pensamos que antes de nacer son todavía más vulnerables y con acciones de nuestra parte, con acciones sin duda no malintencionadas, sino ignorantes de parte nuestra, podemos terminar dañándolos. Esa es la esencia de este video que creo que no, desgraciadamente no se escuchó el audio, pero que invito a ustedes a verlo en nuestras redes sociales. Creo que está clarísimo el tema de que las mujeres embarazadas o que están amamantando a sus bebés no deben consumir alcohol. El segundo caso, clarísimo y desgraciadamente es otra mala costumbre muy permeada en nuestra cultura y que con el confinamiento en la pandemia puede verse exacerbada, es el consumo de menores de edad. Vamos a ver. Cuando yo fui niño, la costumbre era que papá nos enseñara a tomar alcohol. Es más, se pensaba que papá debía ser el que llevara a su hijo a una cierta edad de, no sé, 15, 16 años, a que pues se pusiera su primera borrachera, porque era una forma en la cual lo haría en un ambiente protegido y eso significaría que lo enseñaría a tomar y era además como una muestra de haber pasado una cierta prueba de hombría. Hoy se sabe que esa es una de las más grandes estupideces que hay en la vida, porque cuando un menor consume alcohol, un menor de edad consume alcohol, lo que hace es que cuadruplica su posibilidad, su riesgo de generar después una adicción. Entonces, si yo sé esto, y ahora quien me hace el favor de escucharme lo sabe, me parece que va a pensárselo 5, 10 o 20 veces antes de darle de probar a su hijo alcohol. Cualquier alcohol, lo que llamamos alta graduación, pero también lo que llamamos baja graduación, porque alcohol es alcohol. El clásico chistecito de prepárame una cuba y darle un sorbito
o la diversión de algunos papás el fin de semana que le dan a los niños a tomar alcohol para ver los gestos que hacen y todas esas cosas son equivalentes a firmarle un documento en la espalda del niño diciendo quiero que mi hijo esté más propenso a ser adicto al alcohol en el futuro. No sé qué papá en su sano juicio y en sus cabales quisiera firmar un documento como ese. Igual aquí, traducir estos mensajes un poco más conceptuales y que pueden incluso prestarse a ser percibidos como regaño, no es tan fácil para efectos de la comunicación masiva. ¿Por qué? Porque si sale el gobierno a decir no le des alcohol a tus hijos, la credibilidad en la población no es tan grande. Si sale una asociación a decirlo, la credibilidad es, por supuesto, mucho mayor, pero alguien podría decir, no, pues seguramente a mis hijos no les va a pasar nada porque les estoy dando muy poquito y de vez en cuando. Entonces, lo que había que hacer era que fueran los niños quienes se lo dijeran a sus papás, porque lo que está clarísimo es que en esta y en todas las demás culturas en el mundo, los niños son grandes catalizadores de cambios culturales. Cuando nuestros hijos nos dicen, papá, no fumes, cuando nuestros hijos nos dicen, papá, ponte el cinturón, si además le añaden para que no te vaya a pasar algo, yo tengo una hijita hijita de 8 años, que quedó muy impresionada por la muerte de un tío, primo de mi esposa, que murió de enfisema pulmonar. Y cuando preguntó qué pasaba con el tío, le dijeron, pues es que eso pasa por fumar toda su vida. Y entonces, cuando ve que yo estoy en un ambiente donde alguien fuma, llega muy preocupada, pero legítimamente preocupada. A los 8 años, lo más probable es que las preocupaciones sí sean legítimas, aunque básicas y sencillas, y me pide que me retire de ahí. Y su argumento es, papá, muévete, no te vaya a pasar lo que al tío Marcelino, ¿no? Entonces, los niños son grandes creadores de cultura, modificadores de cultura. Es por eso que voy a pedir a Jesus que, de preferencia con sonido, nos ponga el video de los niños, donde los niños hablan a sus papás respecto de lo que sí deben hacer y de lo que no deben hacer en términos de alcohol. Los menores de edad probamos el alcohol por primera vez con nuestros papás, es decir, contigo. Y no es a los 15 o 16 años. Muchas veces es a los 10 o a los 12 años. A veces antes. Los niños no debemos probar alcohol. No tenemos edad para tomar. Recuerda que mi cerebro, hígado y corazón siguen en etapa de desarrollo. A mí no me gusta. Las caras que pongo no son divertidas. No me sirvas un poquito para poder brindar. No me hace más hombrecito. ¿Permitirías que un extraño me diera a probar alcohol? Entonces, ¿por qué lo haces tú? Beber no es algo que tenga que aprender desde ahora. Puedo esperar a ser mayor de edad y decidirlo yo mismo. No me gusta lo que sabe y no me tiene que gustar. ¿Por qué insistes? Mejor no me des de tomar. Envíale este video a una mamá o a un papá que crees que deba verlo. Seguro conoces a otros que también deben escucharnos. Bien, pues aquí la idea es lo que resultó de nuestros análisis, nuestros estudios, es que cuando uno escucha a un niño que dice que algo le hace daño y que debemos dejar de hacer eso que le hace daño, en automático nosotros le ponemos la cara de nuestros propios hijos y nos lleva a momentos de reflexión que son el antecedente inmediato de los momentos de cambio cultural. Estos dos temas, el que tiene que ver con consumo de mujeres embarazadas o lactando y el consumo de menores de edad, constituyen información que nos sirven durante el confinamiento, durante la pandemia, pero por supuesto que nos servían antes y nos sirven también después, y por eso decidimos traerlos a la mesa.
El tercer tema, que tiene que ver con supresión completa del alcohol, es la conducción de vehículos automotores. Alguien que va a manejar un automóvil, una motocicleta, maquinaria pesada, no debe consumir alcohol. Hoy en día, la tecnología, la creatividad de muchos emprendedores nos permite sortear este tema de mejor manera, porque eh, podemos perfectamente consumir moderadamente alcohol, si así decidimos hacerlo, y regresar a casa y transportarnos en algún medio de transporte público o privado que nos lleva hasta la puerta de nuestra casa. Entonces, este tema está muy trillado. Hay muchas campañas ya a este respecto. Me parece que el alcoholímetro ha sido una gran bendición para esta cultura, para este país. Ha generado cultura de no tomar y manejar, no castiga tomar, no castiga manejar, hace incompatibles esas dos actividades. Y la reclusión en el famoso torito o su equivalente en cualquier parte de la República es una reclusión preventiva y protectora. Es decir, no se permite que el infractor salga del torito sino hasta que está en condiciones óptimas para hacerlo. No debe considerarse entonces una pena privativa de libertad. Es proteger a ese conductor, a ese infractor, y proteger también a las personas que lo rodean. Respecto de estas campañas de tomar y manejar, descubrimos que mientras más sangrientas son, menos efecto pueden tener, porque el consumidor tampoco le gusta sufrir. Y entonces, cuando hay mucha violencia y mucha sangre, lo que ocurre es que simple y sencillamente el auditorio, el televidente, no sé, el consumidor, el público en general, lo que hace es bloquearlas. Y al bloquear las imágenes, desgraciadamente también bloquea el mensaje que esas imágenes están tratando de transmitir. Cuarta situación en la cual no se debe consumir alcohol, y esto ya tiene mucho más que ver con la situación de confinamiento durante la pandemia. Nosotros como compañía tenemos a nuestra fundación, que yo me honro en dirigir, pero somos también parte de otra fundación mucho más grande, donde estamos aliados para temas de prevención del uso nocivo del alcohol, que así se llama, prevención del uso nocivo del alcohol, con nuestros competidores, que para estos efectos son nuestros socios y nuestros aliados. Esa fundación se llama FISAC, y yo les recomiendo muchísimo seguir la información que esta fundación muy seria, que tiene personas que estudian mucho el tema, que lo han hecho durante toda su vida y que se han metido de verdad con mucha seriedad a estudiar el tema del alcohol. Hace poco nos insistían mucho en la cuestión del alcohol como ansiolítico. Ustedes saben que en determinadas situaciones los seres humanos tenemos reacciones que corresponden a estrés. Lo llamamos estrés, pero entiendo que eso está mal llamado, porque el estrés per se es positivo porque nos prepara para reaccionar. Diremos entonces que en algunas ocasiones estamos sujetos a distrés o a un estrés negativo que nos pone de mal humor, que muchas veces nos enferma el cuerpo, que se vuelve algo somático, que nos quita el sueño, que nos quita el hambre, que nos pone particularmente agresivos, y una situación de encierro y una situación de preocupación porque me puedo enfermar, porque no sé si me voy a contagiar, porque si me contagio no sé si voy a encontrar una cama y un respirador en un hospital, porque puede ser que contagie a mi familia,
porque no sé si voy a perder mi trabajo después de esta pandemia, cuando pase todo esto y la recuperación económica. Escuchaba yo anoche en un noticiero, es la situación económica más desastrosa de la edad que se ha conocido en toda la edad moderna. Y todo esto evidentemente me deja en una situación de distrés. Y lo primero que se me ocurre, porque además así lo vemos en las películas, es ir a servirme una copa de alcohol, de whisky, de tequila o de lo que se me ocurra. ¿Qué es lo que siento inmediatamente? Lo que siento inmediatamente es efectivamente un lapso de relajación, pero es un lapso momentáneo de relajación. El alcohol es el peor ansiolítico del mundo porque su efecto es rapidísimo. En cuanto estoy tomándome el primer sorbo de mi bebida, me estoy relajando. Pero es el ansiolítico de menor duración. Por lo tanto, necesito inmediatamente otro sorbo y otra copa y otra botella. Entonces, el alcohol no se debe usar como relajante. El alcohol no es ansiolítico. En situaciones donde estoy sujeto a mucho distrés, lo que tengo que hacer primero es relajarme si quiero comenzar a pensar en tomar alcohol. ¿Y cómo me relajo antes de tomar alcohol si no voy a tomar alcohol? Hay técnicas súper eficientes, clarísimas, de probadísima eficacia, que ayudan a eliminar el distrés, que ayudan a relajarnos y cada vez están más al alcance de la mano. A mí me gustan más las cosas clásicas, pero la verdad es que accedí a usar un reloj electrónico porque tiene un medidor de latidos del corazón por minuto. En situaciones de distrés, el corazón se acelera porque, claro, el distrés está pensado para, repito, ponernos alerta y ponernos listos para rechazar una amenaza, para correr, para contraatacar, eh, y eso nos acelera el corazón. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar ese ritmo cardíaco, utilizando imágenes que nos resulten agradables, poniendo la mente en blanco, estando presentes en el momento. Y estos relojitos y un montón de otras herramientas tienen maneras de ayudarnos a reducir ese nivel de distrés o de estrés negativo. Lo que a mí más me ha funcionado, no puedo decir que lo aconsejo, lo que yo puedo hacer es compartir lo que a mí me funciona, es la respiración profunda. Y como esa metodología, hay muchísimas otras fácilmente detectables, de fácil acceso, que sirven para relajarnos de una forma natural y de una forma positiva. Si en una situación ya de relajación, habiendo superado el distrés, alguien decide libremente tomarse una copa, qué bueno que lo haga, si eso es lo que ha decidido hacer, pero no como mecanismo para para superar el distrés. Este punto en concreto del alcohol utilizado como ansiolítico nos lleva a preguntarnos sobre las bondades o maldades intrínsecas de la sustancia, del alcohol. El alcohol es bueno per se, el alcohol es malo per se, depende del patrón de consumo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en realidad en el mundo respecto a la percepción del alcohol? Recientemente la prensa publicó que consumir alcohol disminuye el sistema inmunológico. Si eso es así, damas y caballeros, no vuelvo jamás a probar una gota de alcohol, porque yo no quiero que se disminuya mi sistema inmunológico y quede yo más expuesto al contagio de la pandemia. Nosotros y otros
estudiosos, nosotros localmente como industria y unos estudiosos a nivel internacional, se pusieron a investigar sobre esto. Resulta que no es así. Lo que quiso decir quien dijo que el alcohol reduce el sistema inmunológico o lo afecta quiso decir que cualquier exceso de azúcar, de sal, de alcohol, cualquier exceso, por supuesto que debilita al organismo. Pero esto a lo mejor no me lo van a creer a mí. Lo que quisiera pedirle a Jesús es que nos pase un video en donde el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, lo que hace es dar las recomendaciones para la pandemia. Y ahí sí que estamos hablando de la autoridad máxima en términos médicos a nivel mundial, encargado no solo del manejo actual de la pandemia, sino también y sobre todo en situaciones normales, ordinarias, son los encargados de regular al tabaco, al alcohol, a las drogas, pero también cualquier otra enfermedad no transmisible como la obesidad mórbida y como, por supuesto, el cáncer. En fin, es el organismo, la autoridad máxima en términos de salud. Vamos a ver qué nos dice el doctor Tedros en términos de alcohol. Eat a healthy and nutritious diet, which helps your immune system to function properly. Second, limit your alcohol consumption and avoid sugary drinks. Third, don't smoke. Smoking can increase your risk of developing severe disease if you become infected with COVID-19. Fourth, exercise. WHO recommends 30 minutes of physical activity a day for adults and 1 hour a day for children. If your local or national guidelines allow it, go outside for a walk, a run or a ride, and keep a safe distance from others. If you can't leave the house, find an exercise video online, dance to music, do some yoga, or walk up and down the stairs. If you're working at home, make sure you don't sit in the same position for long periods. Get up and take a 3 minutes break every 30 minutes. Fifth, look after your mental health. It's normal to feel stressed, confused, and scared during a crisis. Talking to people you know and trust can help. Supporting other people in your community can help you as much as it does them. Check on neighbors, family, and friends. Compassion is a medicine. Listen to music, read a book, or play a game. And try not to read or watch too much news if it makes you anxious. Get your information from reliable sources once or twice a day. COVID-19 is taking so much from us, but it's also giving us something special, the opportunity to come together as one humanity, to work together, to learn together, to grow together. I thank you. Me parece que más claro no puede ser. El doctor Tedros está abordando el tema de la ansiedad y de los mecanismos eficientes para reducir la ansiedad, que valen para papá y mamá y valen también para los niños. Hace poquito en la escuela, en la escuela a distancia, en el homeschooling de uno de mis hijos, les recomendaron específicamente que escucharan determinado tiempo al día de una determinada música. Esa música yo ya la conocía porque las listas de reproducción la identifican como música para estudiar. Cada organismo es distinto, cada ser humano es distinto, pero les puedo decir que les ha servido mucho a mis hijos y a mí desde siempre me ha servido muchísimo porque, como bien dicen, la música calma a las fieras.
Aborda el tema de el ejercicio, por supuesto, y también aborda, como habrán notado, el tema del alcohol. El doctor Tedros no dice, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia tomes alcohol. Lo que dice es, evita el consumo excesivo de alcohol. Y el texto que le ponen a este punto es drink responsibly. Esto finalmente nos desemboca en los puntos más concretos que yo pueda transmitirles, primero con la mejor fe del mundo, segundo con esto que les decía, la obligación de mi empresa que forma parte de una industria que produce y comercializa vinos y licores y que no queremos que de ninguna manera ningún consumidor de nuestras marcas se dañe. Lo queremos tanto como lo quiere una aerolínea, como quiere una aerolínea que se caiga uno de sus aviones, como platicábamos al principio. Y con la experiencia y con el conocimiento que nos da estudiar nuestro producto y los efectos de nuestro producto en el organismo humano. ¿Cuáles son esos puntos concretos de consejo que yo les podría dar? Que no es otra cosa más que ponerle subincisos a estos consejos del doctor Tedros, que él sí que es una autoridad en el sentido material y en el sentido formal del término. Punto número 1, estamos en la oficina, estamos en home office, no en home party. Todavía, al principio de la pandemia, del confinamiento se veía más, pero todavía te encuentras a alguien que durante una videoconferencia, en horario laboral, saca una copa y brinda con los demás. La gran pregunta aquí es, ¿lo haríamos si estuviéramos en la oficina? Es decir, cualquiera de nosotros en la oficina podría sacar una botella, ponerse unos hielitos, servirse y brindar con... Lo más probable es que eso termine en un despido justificado, me parece. Pues trabajando en casa, eso es exactamente igual. Segunda cuestión, ya lo dijimos antes, pero hay que resaltarlo, el alcohol no es medicina. Casos extremos de ansiedad, cuando el tema ya es patológico, requieren verse con un especialista. El distrés normal por las situaciones que, ya, mi esposa y yo, por ejemplo, decidimos ya no ver noticias en la noche. ¿Por qué? Pues porque no puedes dormir. Entonces, hay que buscar qué es lo que nos produce particular distrés, y si el tema es patológico, repito, hay que ir con un especialista. Tercero, moderación, pero no solo en alcohol, moderación en todo, en la comida, en la sal, en azúcar, estar trabajando enfrente de la computadora, comiendo golosinas, pues seguramente va a generar también un problema que debilita nuestra salud y por supuesto nos deja más propensos a contraer la enfermedad que tanto nos preocupa en este momento. No podemos, ahora, hablamos de consumir durante el tiempo que estamos trabajando, pero ¿qué pasa si al final del día, en una videoconferencia con amigos, como se comenzó a hacer mucho al principio del confinamiento y ahora entiendo se va haciendo menos, aunque se sigue haciendo y me parece que es muy positivo hacerlo, estar en contacto con tus amigos, a los cuales hace 7 semanas que no has visto, igual que tu familia? Ahí, si soy un adulto sano, si mi nivel de distrés no es particularmente malo, si tengo otras técnicas de relajación, si como saludablemente, si estoy hidratado, ¿me puedo tomar una copa? Pues es decisión de cada quien. Una copa, no una botella. Me ha tocado estar en videoconferencias donde ya algunos amigos míos arrastran la lengua, porque es la tercera videoconferencia y cada videoconferencia fue de 3 cubas generosamente servidas. Pues eso, en confinamiento o fuera de confinamiento, ese es consumo prolongado, es consumo irresponsable. Se está acabando el tiempo, así que voy a una alternativa que puedo ofrecerles para, si estoy en condiciones de consumir alcohol, hacerlo responsablemente,
al mismo tiempo que sirva como actividad que ayude a combatir el distrés y que también me ayude por razones naturales a moderar la cantidad de alcohol que estoy utilizando. Y esa es la coctelería. La coctelería es un gran aliado del consumo moderado, siempre que cumpla ciertos requisitos. El primero de ellos es la utilización de medida en el alcohol que se utiliza para el cóctel. El Jigger, que en México se utiliza poco, se utiliza mucho más en otros países, es un gran aliado porque tiene la medida que debemos utilizar para cada bebida. Como los cócteles son una mezcla de sabores, una mezcla de texturas, una mezcla interesante de componentes, de botánicos, cuando le pongo más alcohol, pues eché a perder mi cóctel. E incluso se presta a cócteles que no lleven alcohol. La clave del consumo responsable está inmersa en nuestra cultura, pero no lo hemos visto. Siempre que hay alcohol, hay botana. Eso quiere decir que nuestra cultura asumió desde hace mucho tiempo este principio básico: no tomes alcohol sin acompañarlo de alimentos, aunque sea una botana. Siempre alcohol con alimentos. 2, siempre hidrátate. Antes de empezar a consumir alcohol, tómate un vaso de agua. ¿Qué logras? Pues que entonces tu cuerpo no tiene mucha sed como yo ahorita. Si yo ahorita con la sed que tengo, en vez de tomar un vaso de agua, me tomo una bebida alcohólica, lo único que logro es que mi cuerpo, que está esperando el líquido, haga que el alcohol circule más rápido por mi sistema, por mi organismo, y entonces lo más probable es que, aunque haya tomado solamente una, me voy a marear. Y la embriaguez es digamos, mucho más rápido. Entonces, hidrátate antes de tomar, pero no solamente eso. Hidrátate entre copa y copa. Y el cóctel te da eso. Primero, tardas en prepararlo. Segundo, es una actividad bien interesante hacer cócteles. Tercero, le vas a poner una cantidad moderada de alcohol para no echarlo a perder. Cuarto, puedes hacer el mismísimo cóctel, cualquiera, sin alcohol. Y entonces eso te da la oportunidad de, te hidrataste, te tomaste tu primer cóctel que preparaste, y el segundo con alcohol, y el segundo que te tomes viene sin alcohol. Te permite intercalar. Adicionalmente, como decía, es una actividad que perfectamente puede servir para relajarte. Conscientes de esto, la fundación y la empresa lanzaron una serie de recetas de coctelería que se pueden ver en nuestras redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien que le interese hacer hoy viernes por la noche? Yo puedo decir a mi esposo: oye, voy a preparar unos coctelitos y platicamos. Okay. Muy bien, entonces conseguir los botánicos, los materiales, y después hacer esta actividad, repito, interesante, que sirve, a algunos nos sirve para desestresarnos, etcétera. Y al final de la noche, habiendo platicado de muchas cosas que no hemos platicado, porque hoy el 99% del tiempo está dedicado a los niños, podemos perfectamente tomarnos 1 o 2 cócteles con la medida correcta, habiéndonos hidratado, compartiendo, departiendo, pasándonos un momento muy padre. Le voy a pedir a Jesus que nos ponga uno de esos videos y al final hago un comentario final para dejar tiempo a interacción, preguntas. Gracias, Jesus. Te pregunto, ¿qué tanto estás hidratado hoy? Recuerda que beber agua y mantener hidratado es bueno para tu salud, sobre todo ante esta situación que enfrentamos. Y si vas a tomarte unas copas, procura beber un vaso de agua entre cada trago. La mejor manera es acompañar tu trago con alimentos. Beber alcohol y llevar una vida saludable es posible. Si haces ejercicio frecuentemente, no padeces una enfermedad crónica y mantienes una alimentación balanceada. También puedes tomar unos tragos. El nombre es no pasar de 4 copas y el enfermo más de 3, espaciadas por 1 hora. En esta cuarentena lo importante es cuidarse y convivir con la familia, nunca excederse.
Este fue el video introductorio. Después hay videos que no vamos a pasar aquí, que no traemos preparados, pero están en nuestras redes sociales. Si me pueden hacer favor de poner en la pantalla donde están los links para nuestras redes sociales. Ahí se encontrarán a ustedes algunas recetas. Y mientras el mixólogo, el bartender, va explicando cómo hacer el cóctel, y si no tienes jigger, cómo sustituirlo, y si no tienes cucharilla, cómo sustituirla, y porque evidentemente no todos tenemos en casa un equipo para hacer coctelería, pero al mismo tiempo dentro de la conversación va platicando y va explicando estos sencillísimos tips de moderación, de responsabilidad frente al consumo. No puedo cerrar sin recordar lo que dijimos al principio. Pandemia o no pandemia, los menores que no tomen, por favor. Por favor, no le cuadrupliquen a sus hijos el riesgo de ser adictos en el futuro. Las mujeres embarazadas o que están amamantando, por favor, no tomen. Pueden generarle a sus bebés síndrome alcohólico fetal, que eso no lo quiere nadie. Por supuesto, mi industria no, mi empresa menos, pero yo creo que ningún papá y ninguna sociedad quiere generarle a sus hijos este tipo de problemas. Conducción de vehículos automotores. El alcohol no es ansiolítico. Respiremos, hay quien se relaja haciendo crucigramas, a mí me estresan más. Bueno, cada persona es distinta, viendo películas, no sé. Cada quien tiene que manejar su estrés de la mejor manera, no a través del alcohol. El alcohol no desestresa y lo único que ocurre es que uno va necesitando cada vez más cantidad de alcohol. Son las 12:50 prácticamente. Les agradezco muchísimo su atención. Me dicen que me pueden hacer llegar, si es que las hay, algunas preguntas que estaré muy complacido en intentar responder. Muchísimas gracias. Tal vez, Jesús, si es posible, ese video que no pudimos escuchar mientras vemos si hay una pregunta o no hay preguntas, ¿lo podríamos volver a ver, por favor? Perdón, es el video de mamás. Muchísimas gracias. Bueno, entiendo que no hay preguntas. Si ese es el caso, no me resta más que agradecerles su tiempo. Los consejos que aquí pasamos están hechos con la mejor intención. ¿Cómo es posible que yo pierdo ventas y la gente consume mejor? Bueno, muy claramente tengo 20 años trabajando aquí y quiero trabajar otros 100 años en la misma industria. Y si mi consumidor se daña, no voy a durar ni 2 meses más. Muchísimas gracias a todos y ahí estaban nuestras redes sociales. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier ataque, nos encantan también los ataques. Estamos a sus órdenes para poder responderles a la brevedad. Muchísimas gracias.